¿Y si te dijera que, en lo más profundo del mar, habita una criatura tan poderosa que ningún ser humano podría enfrentarse a ella, y que solo Dios tiene la autoridad para destruirla? Una bestia tan temible que simboliza el caos, la oscuridad y la fuerza de lo indomable. Pero, ¿qué representa realmente? ¿Un ser físico? ¿O una advertencia espiritual que pocos han comprendido? Allí, dicen las Escrituras, habita una criatura que solo puede ser derrotada por Dios. Su nombre es Leviatán, el monstruo marino del que habla la Biblia. Un ser tan colosal, tan aterrador, que ni los hombres más valientes podrían enfrentarlo. Pero lo que más estremece no es su poder, sino lo que representa. Porque Leviatán no solo es una bestia física, es una figura del caos, de la soberbia, del mal que intenta desafiar la autoridad de su creador. Y hoy, quiero llevarte a descubrir el misterio oculto tras esta criatura. Porque entender a Leviatán es entender una parte del corazón de Dios. De Génesis a Apocalipsis. El origen de una bestia divina. El Antiguo Testamento nos deja entre líneas la creación de este ser. En Génesis 1:21, se nos dice: «Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género». No fue el hombre, ni un accidente cósmico. Fue Dios quien lo creó. El Leviatán no surgió del mal, sino del poder soberano del Creador. Pero, ¿por qué haría Dios una criatura tan aterradora? Quizá para recordarnos algo, que incluso el caos tiene un límite, y que ese límite lo pone Él. Los Salmos 74, 13-14 revelan un dato estremecedor. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a las fieras del desierto. ¿Cabezas? Sí. Esto nos da a entender que era una criatura policéfala, con varias cabezas, símbolo de la soberbia multiplicada. Pero lo más poderoso es la imagen. Dios no lo discute, lo aplasta. Sin esfuerzo, sin batalla, solo con su autoridad. Aquí ya vemos la enseñanza espiritual. No importa cuántas cabezas tenga tu problema, el orgullo, la ansiedad, el pecado. Dios tiene poder para aplastarlas todas. El misterio de Job. Pero el relato no termina ahí. Aún queda otro Leviatán, el que todavía no ha sido destruido. El que, según el libro de Job, aún habita las profundidades. En Job 41, Dios mismo le pregunta a Job: ¿podrás pescar al Leviatán con un anzuelo? ¿Podrás pasarle una cuerda por la lengua? Y continúa describiendo una criatura imposible de domesticar. Una bestia que respira fuego, cuyo corazón es tan duro como la roca, y que hace temblar los mares con solo moverse. Imagínalo, una figura inmensa, deslizándose bajo las aguas oscuras, con un brillo ardiente en los ojos y vapor saliendo de su nariz como una caldera. Job lo dice claramente. No hay en la tierra nada semejante a él, fue hecho para no temer a nadie. Y aquí la tensión espiritual se eleva. Si Dios creó una criatura así, ¿qué propósito tiene? ¿Podría ser una metáfora del enemigo espiritual? ¿O realmente existe en algún rincón de las profundidades que el hombre nunca ha alcanzado? El poder de la espada de Dios. El profeta Isaías nos da una respuesta profética, casi como un eco del fin de los tiempos. En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 27, 1. Esa espada no es de metal, es la palabra de Dios. Porque Hebreos 4:12 declara: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y Efesios 6:17 añade: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto significa que Dios no necesita descender al mar para vencerlo. Solo necesita hablar. Y cuando Él habla, la oscuridad retrocede. Cuando Él pronuncia su palabra, el Leviatán cae sin remedio. Así también es en nuestras vidas. Hay monstruos que se esconden en lo profundo de nuestro corazón: el orgullo, el miedo, la culpa. Pero ninguno puede resistir la voz de Dios cuando decide liberarte. En el Salmo 104, 26, David menciona al Leviatán como una criatura real. Allí está el mar, grande y ancho, donde se mueven innumerables seres. Allí está el Leviatán, que hiciste para que jugase en él. ¿Lo notaste? Dios no teme al Leviatán. Juega con él. Lo que para nosotros es terror, para Dios es apenas un juguete. Así de pequeño es el caos ante la magnitud del Creador. Y aquí es donde el mensaje toca el alma. A veces sentimos que las aguas de la vida nos ahogan, que las tormentas son demasiado grandes.
Pero Dios no solo ve tus tempestades. Él domina el mar donde estás hundido. Él es Señor incluso en tus profundidades. No importa cuán fuerte ruja tu leviatán interno, el miedo, la depresión, la duda. Dios no se intimida. Él sigue siendo el Rey sobre todas las aguas. Los misterios del mar. Hasta el día de hoy, la ciencia sigue registrando sonidos imposibles de explicar. Ruidos como Julia fue captado el 1 de marzo de 1999 por la NOAA. Según la organización, el ruido sigue siendo desconocido, pero es probable que fuera causado por un iceberg gigante que fue encallado en la Antártida. Ruidos como tren o slow down, captados en la Antártida. Ecos profundos que estremecen los instrumentos más modernos. Algunos dicen que provienen del hielo. Otros, que de algo más. ¿Podría ser el rugido de una criatura oculta? Mismo. El 95% del océano sigue sin explorarse. Y si el hombre apenas conoce una mínima parte del mar, ¿cómo podríamos comprender por completo lo que Dios ha creado? La Biblia ya lo decía. Las profundidades pertenecen al Señor. Y si algo habita allí, también está bajo su dominio. El Leviatán no es solo una historia antigua. Es una realidad espiritual. Representa todo aquello que intenta desafiar a Dios, todo lo que parece invencible. Pero hay una verdad que nunca cambia. Dios no pierde batallas. No perdió cuando el mar se levantó. No perdió cuando el enemigo quiso imitar su poder. Y no perderá cuando venga el día de destruir al Leviatán con su palabra. Así que cuando te enfrentes a tus propios monstruos, a ese caos que parece dominarte, recuerda, el mismo Dios que aplastó las cabezas del Leviatán, pelea por ti. Y si Él puede someter a la bestia del mar, también puede calmar la tormenta que llevas dentro. No temas las profundidades, porque incluso allí, su poder gobierna. Y si este tema te conmovió, no te detengas aquí. En el siguiente video descubrirás la historia del Behemoth, la otra criatura mencionada junto al Leviatán, un símbolo de fuerza y orgullo terrenal que también será derrotado en el fin de los tiempos. Haz clic y acompáñame para descubrir cómo estas dos criaturas revelan un mismo mensaje, que todo poder, visible o invisible, termina rindiéndose ante Dios. Te invito a suscribirte y deja tu me gusta. Nos vemos en el próximo video.